Listo, Aarón. Gracias. Vale. Bueno, entonces vamos a ver, siguiendo con este tema del mercado de activos, dice lo que veremos a continuación está altamente vinculado con el enfoque monetario de la balanza de pagos. Entonces, retomemos lo que estábamos diciendo, una variación en las reservas internacionales y decíamos que si se neutralizaban los efectos de las variaciones en las reservas internacionales, se debería de cumplir de que la variación en la base monetaria y en el crédito bancario tendrían que ser iguales, ¿no? Dice, si el problema fundamental es una crisis de balanza de pagos provocada por una reducción de las reservas internacionales, ¿qué se debe de hacer? Entonces dice, bueno, como las reservas internacionales de alguna manera reflejan nuestra situación con el sector externo, ¿no? Sobre todo en el mercado de activos. Dice, si el problema fundamental es una crisis de balance de pagos provocada por una reducción de R, ¿qué podríamos hacer? ¿No? ¿Qué se debe de hacer cuando? Miren, el presidente actualmente, yo les he dicho, se jacta mucho de que entran muchas reservas como nunca en la vida y de alguna manera, pues eso enfría mucho la economía, ¿no? En algún momento. A veces no ocurre o no siempre ocurre de esa forma, ¿no? Pero en este caso le da mucha tranquilidad porque eh, en el caso actual, provocado además por los efectos de la pandemia, las reservas y las remesas sirven como un amortiguador muy importante ante la falta de empleo o de empleos bien remunerados, ¿no? Entonces, juega un papel muy importante, y en este caso, pues, el nivel de reservas internacionales en México es altísimo, ¿no? Pero bueno, dice aquí el caso contrario. Si supongamos que existe una crisis de balanza de pagos, ¿qué se debe de hacer? Los organismos financieros siempre recomiendan, siempre se toman la atribución de recomendar o de sugerir algunas acciones, ¿no? En este caso, dice, el Fondo Monetario establece con el país que sufre la crisis el nivel de reservas que debe prevalecer durante el ajuste. Entonces, es obvio que cuando hay una crisis, como veíamos en algún momento, pues teníamos un déficit bien fuerte, ¿no? De balanza de pagos y teníamos que ajustar la economía. Y para eso, pues la meta era eliminar el déficit, aunque se provocaran otros problemas. En este caso, igual, pero ahora, generalmente el banco le dice al país que tiene la crisis, pues vamos a definir cuál debe de ser el nivel de reservas internacionales que tienes que alcanzar para que puedas ajustar tu economía, ¿no? Entonces, primero definir cuál es el nivel de reservas internacionales que debe de prevalecer, ¿no? Segundo, se debe hacer un pronóstico del crecimiento económico y de la inflación que sea compatible con distintos niveles de base monetaria, ¿no? O sea, porque si de pronto existe un exceso de liquidez en la economía y la economía no crece, pues se genera ese fenómeno que Keynes llama la trampa de la liquidez, ¿no? La gente tiene dinero, tiene mucho dinero, pero no hay, los mercados están vacíos, los anaqueles en las tiendas están vacíos y los bonos, el rendimiento de los bonos es tan bajo, es tan bajo, la tasa de interés es tan baja que nadie quiere comprar bonos, ¿no? Entonces el Banco Central, el gobierno a través del Banco Central pudiese sugerir un incremento en la oferta monetaria y eso se traduciría en inflación únicamente, pero eso no reactivaría la actividad económica ni el empleo, ¿no? Entonces, dice, ¿qué nivel de ajuste del crecimiento económico se requiere para que la inflación sea compatible con las variaciones en la base monetaria?
Bueno, pues dice, pues dependerá del nivel de reducción del crédito bancario, ¿no? Al gobierno, para poder definir cuál es el nivel de ajuste y además de que la inflación no se te dispare, no se vuelva un problema hiperinflacionario, ¿no? Entonces, tiene que ver, pues, en cuánto hay que reducir el crédito bancario al gobierno. Y de alguna manera, eso se va a ver reflejado en una reducción del gasto público. Esto pone en evidencia de que bajo los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, el crédito bancario al gobierno se convierte en una variable de ajuste para mantener y controlar las reservas internacionales. Es lo que les decía hace rato, o sea, ¿cómo controlas el impacto del aumento o de la disminución en las reservas internacionales? Pues lo tienes que hacer operando en sentido contrario del otro componente, ¿no? Es decir, una menor o una reducción en la participación del Estado en la economía. Esto es lo que ocurre en gran medida a partir en los años 80 les decía, con las famosas cartas de intención del Fondo Monetario a los gobiernos como el gobierno mexicano, cuando recurrían a solicitar préstamos para deuda, ¿no? O sea, sí te presto, ¿no? Sí te puedo prestar para que tengas reservas para hacer frente a tus problemas con el exterior, para que nos pagues la deuda, pero tienes que ajustar tu economía, ¿no? Y tienes que estabilizar la economía. ¿Qué es eso? Pues tienes que controlar la inflación. O sea, porque si la inflación no se para, entonces no hay dinero que alcance. Si la inflación, si los precios están aumentando permanentemente día con día, no hay ninguna cantidad de dinero que sirva para contener la inflación. Y lo único que haces es, como dicen vulgarmente, querer apagar el fuego con gasolina, ¿no? Le estás metiendo más dinero y la inflación se vuelve galopante, ¿no? Se vuelve hiperinflacionario el proceso. Y entonces la economía no es estable, no hay un tope, un límite para ajustar la economía, ¿eh? Y puede que te vayas a una recesión muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, ahora veamos, ¿no? Si aumenta la demanda de dinero, y la oferta de dinero, la demanda de divisas, perdón. Si hay un aumento en la demanda de divisas, si la oferta de divisas se mantiene constante, pues entonces vas a tener un problema de balanza de pagos, un déficit en balanza de pagos, ¿no? O sea, ¿qué es un aumento de divisas, en la demanda de divisas? Pues que demandas dinero, demandas dólares para comprar bienes importados, ¿no? Y si tu oferta de divisas no cambia, no quiere decir, pues no estás aumentando tu cuota de exportación, por lo tanto, tu nivel de captación de divisas se mantiene constante o se mantiene sin variación, ¿no? ¿Qué implicaría para el Banco Central? Primero, pues si dice, pues, tendría que incrementar su oferta de divisas, ¿no? Y cuando el banco decide echar mano aumentar su oferta de divisas, si no estás generando más divisas porque no estás vendiendo, pues entonces tienes que echar mano de tus reservas internacionales, ¿no? Para financiar ese aumento en la oferta de divisas. Y acompañado de esto, de una reducción, pues se va a generar una reducción en la oferta, perdón, en la base monetaria, porque habría una contracción de las reservas internacionales que provocaría una reducción en la base monetaria, una contracción en la oferta monetaria, y entonces esto, dice, pues implicaría un incremento en la tasa de interés, aumentarían tasas de interés con un ajuste en el nivel de actividad económica, ¿no? Esto lo pueden ver con uno de los gráficos que vimos arriba, ¿no? Y entonces se pueden observar efectos tanto de carácter monetario como en las variables del sector real de la economía.
tanto en el nivel de ingreso de actividad económica como en las tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar esos efectos nocivos por ejemplo, cuando tienes un problema de balanza de pagos? Si tienes un problema de balanza de pagos, estás en una situación de déficit, ¿no? De déficit comercial, tienes un nivel de actividad económica en donde tu planta productiva, tu aparato productivo no está generando la oferta de bienes suficiente para cubrir la demanda interna del mercado. Entonces, lo que tienes que hacer es importar bienes, ¿no? Importar bienes implica este incremento en la demanda de divisas para financiar esa adquisición de bienes externos con todo el efecto que estamos señalando aquí, ¿no? Entonces, para frenar eso, lo que les decía hace rato, pues, tienen que contrarrestar los efectos de una variable, en este caso, contrarrestar los efectos de la caída de las reservas internacionales para que la base monetaria no se vea afectada. Tendría que operarse el otro componente de las fuentes de la base monetaria, ¿no? Que es el crédito bancario. Entonces, eso frenaría una reducción de la oferta monetaria, o al menos la contendría, ¿no? Al menos la pararía, y esto también implicaría que no ocurriera ese ajuste hacia la baja en el nivel de actividad económica. Entonces, a ese proceso de, de de anular, digamos, los efectos, de contrarrestar, más que de anular, de contrarrestar los efectos provocados por un cambio en las reservas sobre la base monetaria, pues tendría que tendría que manipular el otro componente, que es el crédito bancario. ¿Para qué? Pues para que el impacto sobre la base monetaria fuera nulo, ¿no? Entonces decimos, si la base monetaria puede cambiar porque cambia R y cambia el crédito bancario, y si delta H es igual a 0, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la variación en las reservas internacionales debe de ser igual a la variación en el crédito bancario, pero con signo contrario. Solamente de esa forma, delta H sería igual a 0, ¿no? Entonces, a este proceso de ajuste, en este caso, se le llama esterilización. Estás esterilizando los efectos de las variaciones en las reservas con una reducción en el crédito bancario. Aquí sería una reducción en todo caso, ¿no? Es decir, que la variación absoluta de las reservas internacionales fuera igual a la variación absoluta del crédito en sentido inverso, ¿no? Si esto es así, entonces el efecto sobre la base monetaria sería nulo. Se esterilizaría el efecto, el impacto. Y entonces eso te ayuda a todo esto, ¿no? Todo el ajuste que tendrías que hacer, ¿no? Entonces aquí, como ya dijimos también antes, eh, esto se traduce en el sector real de la economía, se traduciría en una variación en la balanza comercial, en la balanza de la cuenta corriente y en la balanza de capital, en la cuenta de capital de la balanza de pagos, ¿no? Tal que sí, aquí la variación en el crédito bancario, por ejemplo, es menor que el cambio en las reservas internacionales. Entonces, pues, puede ser que no, perdón, tal que sí, el cambio en la balanza, en la cuenta de capital es mayor que el cambio en la cuenta corriente. Entonces, presumiblemente eso estaría indicando
que habría un aumento de reservas internacionales, ¿no? Este va aquí, ¿no? Déjenme ponerlo para entender este. Y este va aquí. Entonces, si la variación en la cuenta de capital, en los movimientos de la cuenta de capital son mayor que las variaciones en la cuenta corriente, presumiblemente eso estaría implicando un cambio positivo en las reservas internacionales. Déjenme hacerlo más chiquito para que se... No, tal vez lo voy a mover abajo. Ah, ya sé, ¿no? Entonces, aquí está el gráfico que les decía hace rato. Una contracción en la oferta monetaria me desplazaría la curva LM hacia la esquina noreste, y entonces habría una tasa de interés más alta y habría una contracción del nivel de actividad económica. ¿Cuándo? Pues cuando hay una contracción de reservas internacionales, ¿no? Y el efecto recae todo sobre el mercado de dinero. Después de en este caso, si suponemos que hay una caída en las reservas internacionales, como decíamos arriba, eso implicaría la emisión de nuevos títulos del gobierno para retener la fuga de capitales. Esto lo vimos en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que provoca una entrada de capitales? O qué es lo que impide que haya una fuga de capitales para que la reducción en las reservas internacionales no se agudice? Pues tienes que vender bonos, ¿no? Del gobierno. En este caso, los CETES, o la tasa de CETES, que es la tasa de referencia que utilizan los demás agentes, tendría que incrementarse, ¿no? La emisión de nuevos títulos del gobierno para retener la fuga de capitales. ¿Cuándo? Pues cuando tienes un problema de reducción de reservas internacionales, por la razón que sea, ya sea porque tienes un déficit en la balanza de pagos, un déficit en la cuenta comercial, que es este es el detonante que estamos utilizando ahorita, ¿no? Entonces, para frenar todo eso, uno, tendrías que esterilizar, y lo otro, tendrías que implementar algunas otras medidas en este caso, de emisión de bonos para contener la fuga de capitales, ¿no? Para que tus reservas no se sigan deteriorando, o tu situación con el sector externo no se siga deteriorando. Bueno, ahora, hasta ahí la parte del mercado de activos y de dinero, pero ahora vamos a incorporar al mercado de bienes, ¿no? Ustedes ya saben cómo es la incorporación del mercado de bienes, y vamos a incorporar al mercado de bienes para que podamos saltar hacia una extensión, hacia el análisis del modelo ISLM, pero para economías abiertas, es decir, el modelo ISLM considerando el sector externo, ¿no? ¿Vale? Ese modelo, esa extensión, digamos, del modelo ISLM, en donde se incorpora el sector externo, se le llama modelo Mundell-Fleming. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Vale? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Hicieron su traducción o no la hicieron? En eso estamos, profe. ¿Lo están haciendo apenas? No manchen. Se les va a pasar el tiempo. Bueno, entonces vamos a ver. Incorporación de ISLM, el modelo de síntesis keynesiana neoclásica o modelo de Hicks y Hansen. Así se llama, ¿no? Con sector externo. Vamos a ver. El modelo, ¿no? Otra vez. Siempre la formalización del modelo. Vamos a tener
nuestra identidad de demanda agregada, ¿no? Definida el ingreso como la absorción doméstica más el sector externo, ¿no? Ahora, a diferencia de del modelo keynesiano simple que habíamos analizado en los temas anteriores, en donde suponíamos que la inversión era una variable exógena que estaba previamente, valga la redundancia, determinada, ahora la vamos a plantear como una variable endógena también, una variable que depende de la tasa de interés, ¿no? Y entonces vamos a plantear la inversión como I0, que es la inversión autónoma, más beta I, ¿no? Por ahora la vamos a plantear así, que en realidad es menos BI, ¿no? 3, la absorción doméstica está definida o está determinada por el gasto público, la tasa de interés y el nivel de ingreso. El sector externo está determinado por el tipo de cambio real, por el PIB o el ingreso interno y el ingreso del resto del mundo. Aquí están los componentes, los determinantes de la demanda agregada en el modelo de síntesis keynesiana neoclásica. Acá, endogenizando la absorción, el gasto doméstico, ya dijimos que hay una parte, el componente autónomo del gasto, alfa por Y, que es la propensión marginal a consumir, menos beta por I, que B por I, que es la propensión marginal a invertir, ajá, que depende de la tasa de interés. Ya sabemos aquí la balanza, el gasto autónomo es el consumo autónomo, el gasto público autónomo y la inversión autónoma. Todos los componentes constantes del consumo, del gasto público y de la inversión. Eso es lo que definen el consumo autónomo o la absorción autónoma, ¿no? El sector externo, ya igual como lo hemos definido, tenemos T igual a T barra menos M de Y, en donde T barra es X barra menos M o X0 sobre menos M0, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, evaluemos 4 y 5 en 1, ¿no? O sea, porque aquí ya las tenemos definidas. Entonces, si evaluamos 4 y 5 en 1, vamos a tener que Y igual a A más T es igual a A más alfa de Y menos beta I más T barra menos M de Y. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿o sí? ¿No hay No, profe. problema? Bueno, pues a ver, entonces, obtengan ay, perdón, obtengan la expresión de la curva IS con sector externo, despejen el ingreso y ya van a tener la curva IS, ¿no? Entonces, déjenme. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahí está el modelo. Obtengan la curva IS, perdón, que es es el equilibrio en el mercado de bienes, ¿no? Pero ahora lo vamos a obtener para una economía abierta. El que lo tenga me avisa, por favor. ¿Ya?
¿Alguien lo tiene? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? A ver, vamos a preguntar a ver, a mí también, a mí también, a mí, y a mí, y a mí, y a mí. Ok, le vamos a preguntar a Aarón. Aarón, ¿cómo te salió? No, espérame, voy. Bueno, Abril Guerrero. Me quedó 1 sobre 1 menos alfa más m. Y A todo ver, eso por... ah, pues sí, y todo pero eso por a testada menos b por i más t. a ver otra vez. 1 sobre 1 más alfa más m por a testada menos b por i más t. Menos B por I más T. Por ahí tienes un error pequeñín. Por ahí está un error chiquito al principio. Bueno, más o menos, ok. ¿Quién más? ¿Quién más tiene su resultado? No me digan que nadie, porque me ponen nervioso ustedes. Cuando no contestan, me ponen muy nervioso. A ver. Voy a ir registrando participaciones porque luego se me olvidan. A ver, este fue el grupo 2, 3. Es Guerrero. Guerrero Tello. Hoy estamos a 6, ¿verdad? Órale, qué rápido. No les pasé lista la vez pasada, ¿verdad? Listo, punto para Abril. ¿Quién más tiene su respuesta? Jóvenes, contesten. No sean así, no me dejen esperando. Yo, profe, no sé si esté bien, A pero ver, escribí Saí. bien. Era 1 sobre 1 menos alfa más m por alfa, la absorción autónoma, menos b por i. A ver, al principio otra vez, ¿uno qué? 1 sobre 1 menos alfa más m, todo eso por a testada o autónoma, menos b por i. ¿Pero por qué es sobre alfa más m? ¿Cómo, profe? No escuché ¿Por qué, bien. eso, por qué le ponen 1 sobre alfa más m? No, es 1 sobre 1 menos alfa más m. 1 menos alfa. Bueno, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que como alfa lo utilizamos para el multiplicador. Ok, ¿y qué es 1 menos alfa? ¿Qué es 1 menos alfa? Salió igual que Abril. El ahorro. La propensión marginal a El ahorro. ahorrar. Entonces es 1 entre S más M, ¿no? Sí, profe. Ok. A ver, vamos a ponerle su punto. ¿Eres cuál es tu apellido? Retana. Retana. Tenía una compañera en la secundaria que se apellidaba Retana. Un punto para el 6. Vale, no es difícil eso que les estoy preguntando, ¿eh? Porque además ya lo hemos hecho un chorro de veces, ¿no? Entonces les va a quedar así. Les va a quedar y igual a alfa por a testada más t barra menos bi, ¿no?
Entonces, esa es la curva IS para una economía abierta o con sector externo o con exportaciones netas, como dice aquí, donde alfa es 1 sobre S más M. Porque en realidad lo único que tienen que hacer es pasar, copiar, vamos a copiarlo. Y este alfa lo pasan para acá, con signo negativo, ¿no? Y este M de Y pasan para acá con signo positivo, ¿no? Y les queda así. Y entonces acá van a factorizar. Ahora todo ese término lo factorizan todo el lado izquierdo, ¿no? Y va a quedar así. Entonces aquí va Y, aquí va 1, ¿no? Y aquí esta Y se quita. Y esta M se queda y esta Y se quita, ¿no? Entonces les va a quedar, pues vamos a quitarle esto también, ¿no? Y luego ya despejan. Y está bien así como dijeron, ¿no? Vamos a pegar ahí. Entonces este Y, esto lo vamos a poner en un paréntesis o en un corchete. Y aquí vamos a poner 1 más alfa es S minúscula, ¿no? Todo ese término. Y este término es S. Es la propensión marginal a importar, ¿no? Está bien como les quedó, está bien. ¿Vale? Y esta es esta expresión que tengo aquí, ¿no? Si 1 sobre S más M lo hago alfa, pues me va a quedar este alfa que tengo aquí. Este es el multiplicador, ¿no? Para una economía abierta que ya habíamos visto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, fíjense, y aquí lo que, como alfa es un parámetro S más M y S más M también son parámetros, entonces 1 sobre S más M es un parámetro, es este multiplicador. Alfa A testada es A constante, es una constante, T barra es una constante, por lo tanto aquí solo me queda decir que déjenme insertar. Espérenme tantito. Insertar. Me queda nada más decir que Y está en función de quién. ¿En función de qué está? ¿De quién está Y? En la expresión 6. ¿De quién depende Y en la expresión 6? Por alfa, ¿no? Por alfa. No, porque acuérdense que estos son parámetros. Este es un parámetro. Pues sí, en realidad sí está, pero directamente ¿de quién depende? De I minúscula, ¿no? Que es la tasa de interés. ¿Qué relación hay entre la tasa de interés y el nivel de ingreso? Inversamente proporcional. No proporcional, nada más inversa. Proporcional sería, si fuera proporcional, entonces esta no sería una curva, sería una recta, ¿no? Y entonces aquí, como dijo Edgar, aparte de I, en primera instancia, la forma de la curva
la define esta relación entre el nivel de ingreso y la tasa de interés, tal que si la tasa de interés es muy alta, hemos dicho, si la tasa de interés es muy alta, por ejemplo, aquí, si la tasa de interés fuera ese nivel, entonces el nivel de ingreso sería muy pequeño, ¿no? El nivel de ingreso que se correspondería con esa tasa de interés sería así. Si la tasa de interés fuese muy baja, por ejemplo, por aquí así, entonces el nivel de actividad económica, el nivel de ingreso sería muy alto, ¿no? Sería de esta magnitud. Eso es lo que me muestra la relación inversa, ¿no? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Cuando la tasa de interés disminuye, el ingreso aumenta, ¿no? Aunque aquí están los ejes tratados invertidos, acá debería de ser Y, porque es la variable dependiente, y acá debería de ser la tasa de interés, ¿no? Pero la relación es la misma. Ahora, que eso es lo que determina la forma de la curva, ¿no? Ahora, ¿qué variables provocan que la curva IS se desplace hacia arriba? O sí, que se desplace, por ejemplo, que se desplazara hacia acá, ¿no? Por ejemplo, ahí, o más arriba, ¿no? Ahí, no tan arriba, bueno, ahí así, o más abajo, ¿no? O que se desplazara hacia el origen, ¿no? Lo que, si los cambios en las variables que provocarían desplazamientos de la curva IS hacia afuera serían cambios en el gasto público, cambios en el ingreso del resto del mundo, cambios en el tipo de cambio, devaluación, ¿no? Y una reducción en la propensión marginal a importar, ¿no? Y cambios y movimientos hacia el origen, pues serían esas mismas variables, pero en sentido contrario, ¿vale? Entonces, en este caso, la pendiente de la curva IS, ya sabemos, la obtenemos derivando la función, la ecuación, con respecto a la tasa de interés, ¿no? Y entonces eso me va a quedar así. La pendiente de esta recta que tengo aquí, de la curva IS, es -1 entre alfa por B, ¿no? Esa es la pendiente, es una pendiente negativa. Se obtiene derivando Y con respecto a Y. Entonces aquí tengo alfa por beta por I. Pues entonces me va a quedar -1 sobre alfa por B. También ahora, y vamos a incorporar la otra recta que vimos antes. Como antes vimos, la oferta real de dinero, la oferta monetaria, era igual a la demanda, ¿no? Este era el equilibrio en el mercado de dinero. Y ahí pónganle si quieren así. Equilibrio mercado de dinero, ¿no? Oferta igual a demanda. Entonces, ahora de ahí van a despejar para obtener la curva LM, pero despejando la tasa de interés, ¿no? Entonces, a partir de ahí, déjenme les comparto para que lo puedan copiar, para que lo puedan ver. ¿Lo están copiando o nomás lo están viendo? Yo sí lo estoy copiando, profe. Vale, entonces ahí está. Por otra parte, dice, como antes vimos, la oferta monetaria es igual a la demanda. La oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. M sobre P es la oferta real de dinero y K por Y menos HI es la demanda de dinero, que muestra los motivos por los que los agentes demandan dinero, ¿no? Ahora despejen para la tasa de interés y lo que van a obtener va a ser la expresión del mercado de dinero, de la curva LM. ¿Cómo queda?
¿Cómo les queda? ¿Ya? Creo que sí, profe. A ver, Mm, a ver cómo te quedó. Ay, Dímela. espere. Ay, espere. Creo que no está bien. Espere. A ver, ¿a quién le pregunto? Déjenme ver. Te lo voy a preguntar a alguien. Carlos Islas. ¿Cómo te quedó, Charlie? Lo estoy haciendo, profe. Vale. Ángela, dime cómo quedó la expresión. Angie, Ambrosio. ¿Se fue Ángela? ¿No está por ahí? Profe, es la Bueno, derivada, ¿verdad? La derivada sobre I. no, tienen que despejar y van a obtener la función de la curva LM. Ah, ok. A ver, Pablo Profe, Lucero, todavía no lo tengo. Danaí Salas o Danay. ¿Qué eres, Danaí o Danay Salas? Danaí. A Todavía sigo ver, haciéndolo, profe. híjole, qué bárbaro. Edgar, a ver, don Edgar, ¿cómo quedó la expresión? ¿O todavía no? Todavía no, profe, lo estoy intentando. Creo que ya, profe. A ver, dímela. Es I igual a menos M sobre P más Ajá, K por y todo eso ajá. sobre H. Ok, vale, está bien. Hay que ordenarla y va a quedar de la siguiente manera. Miren. Va a quedar así. O sea, tenemos aquí el equilibrio, la oferta igual a la demanda de dinero, pues hay que despejar para ahí, ¿no? Entonces HI lo pasan del otro lado, pasa sumando, pues porque está restando, ¿no? Pasa sumando para que lo tengan positivo y el M sobre P lo pasan también del otro lado, como está sumando, va a pasar restando por K más K por Y, ¿no? Y despejan y entonces, como H está multiplicando, pues pasa dividiendo. Tal que I va a ser igual a 1 sobre H y ordenando todo, 1 sobre H por KY menos M sobre P. Y esta es la expresión de la curva LM. Es el equilibrio en el mercado de dinero, ¿no? Fíjense, aquí en este caso, la tasa de interés depende de Y, ¿no? Hay una relación positiva porque este término es positivo. Por eso la curva LM tiene pendiente positiva, ¿no? Va para arriba. Y la curva LM no es otra cosa que una combinación de niveles de ingreso con tasas de interés. Y la curva IS también, no es otra cosa que combinaciones de niveles de ingreso con tasas de interés, ¿no? Ahí está, ¿no? Déjenme quitar eso para que se vea bien. Ay, perdón. Son puros puntos. Ah, ok, la canción. Son puros puntos de tasas de interés con niveles de ingreso, ¿no? Y también la curva LM, ¿no? Es una combinación de puntos de niveles de ingreso con tasas de interés. Ahora tienen la ecuación 7, que es, espérenme, esta no era la 7. Esa la voy a quitar, nomás la puse ahí para indicar.
Entonces, la ecuación 7 es esta que acabamos de obtener. Dice, evaluemos 7 en 6. A ver, evalúen la ecuación 7 en la ecuación 6. Ahí está. Ya tienen las dos ecuaciones. Esta es la 6. Cópienla. Y la 7. Ahí está. Y luego evalúan la 7 en la 6 y me dicen qué obtienen. Ya la tengo, profe. ¿Ya? A ver. Vamos a Es ver. I es igual a... Ajá. Ah, no, permítame. Profesor, Ajá. puede ser Y es igual a alfa, que Ajá. multiplica a A testada más T testada menos B, que B multiplica a 1 sobre H, y eso multiplica a su vez K por Y menos M dividido entre P. Ajá. Ok. Así. Tal cual, ¿no? Si hacen, si hacen 1 entre ese, pero es que es K por Y, está, está multiplicando ahí. Si hacen una alfa testada igual a S más M más K por Y. Déjenme ver cómo quedó. Este valor de 1 sobre H por KY menos M sobre P lo van a evaluar arriba déjenme les digo dónde, perdón. Este valor de 7, este valor de I, 1 sobre H por KY menos MP menos M sobre P, lo van a evaluar aquí, lo van a poner aquí en la 6 y van a obtener, van a resolver después para Y, les va a quedar Y testada igual a, hagan un parámetro, alfa testada igual a 1 sobre S más M más gamma por K, y a eso lo hacen alfa testada. Y gamma lo hacen B sobre H. Y les va a quedar una expresión como la 8 que tengo aquí. O así como, ¿quién me respondió ahorita? ¿Quién respondió quién el desarrollo? Yo, profesor. ¿Quién eres? Narciso. Narciso. ¿Cuál es tu apellido? ¿Narciso? Narciso, profesor. Ah, Narciso, así ya lo vi. Voy a poner tu punto. Un puntillo. Como dijo Narciso, a ver, ¿la repites, por fin? Bueno, había dicho que Y es igual a alfa, que multiplica Ajá. A testada más T testada menos B, Ajá. que B multiplica a 1 sobre H, y Ajá. eso multiplica a K por Y menos M entre P. Ok. Y el MS es el M sobre... Ah, M sobre P dijiste, es que no oí bien esa parte. Sí, M sobre P. Ok, vale. ¿Qué mide
¿Qué mide B sobre H? O 1 sobre... va a quedar B sobre H. B sobre H, ese término, que es un parámetro, va a medir la sensibilidad de la base monetaria sobre la tasa de interés. ¿Qué quiere? Cuando uno habla de la sensibilidad de una variable con respecto a otra, en realidad es una elasticidad. Es qué tan sensible, qué tanto reacciona una variable cuando ocurren cambios en otra variable con la que está relacionada, ¿no? O sea, son cambios muy pequeñitos. Hace poco estuvo la discusión sobre el incremento de las tasas de interés, que hasta el presidente cometió algo no apropiado y pues, le madrugó la noticia al Banco Central, ¿no? Provoca muchos efectos que a veces no son predecibles del todo, pero es muy delicado, ¿no? Es muy delicado porque la relación, por ejemplo, en este caso de la base monetaria con la tasa de interés es muy sensible, puede ser muy fuerte, puede provocar efectos muy no deseados, digamos, en la actividad económica, y entonces se debe de tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a hacer estas observaciones. En este multiplicador estamos incorporando al sector monetario. Aquí en este alfa testada, perdón, no sé si lo estoy compartiendo, creo que no, ¿verdad? Déjenme. ¿O sí? ¿Sí la veían o no? No, profe. Ahí está, ¿no? Hagamos una alfa testada que es 1 sobre S más M más gamma por K y otro parámetro gamma que va a ser igual a B sobre H. Y B sobre H, les decía, va a medir la sensibilidad de la base monetaria sobre la tasa de interés. O sea, ¿qué ocurre cuando hay algún cambio en la base monetaria, ya sea porque cambien las reservas o el crédito del banco al gobierno, el crédito bancario al gobierno? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Ese indicador lo va a determinar esa relación entre B y H, ¿no? B, dijimos arriba, por acá arriba lo tenemos, ¿no? B me va a mostrar la relación entre entre la tasa de interés y el nivel de ingreso. Eso es B, ¿no? Y H está aquí, mide la sensibilidad entre la tasa de interés y la oferta monetaria. Entonces, entender bien, o sea, analizar estas relaciones para poder después entender por qué este parámetro beta, este parámetro gamma, al que llamamos beta sobre H, que resulta del desarrollo de la simplificación que hicimos aquí, o de la sustitución que hicimos de 7 en 6, y esto nos va a permitir observar cómo reacciona, ¿no? Cómo responde la base monetaria ante cambios en la tasa de interés, ¿no? O cambios en la tasa de interés provocado por cambios en las reservas, en las reservas o en el crédito bancario al gobierno. Entonces, en este multiplicador, se refiere a este multiplicador alfa testada, estamos incorporando al sector monetario. Porque antes nada más incorporábamos al sector real, al mercado de bienes, ¿no? A S más M. Pero ahora cuando tenemos gamma por K, estamos incorporando al sector monetario. También incorporamos los saldos reales, que es M sobre S, ¿no? Aquí están. Y M sobre S, los saldos reales o la oferta real de dinero, depende de la base monetaria. Y la base monetaria depende del saldo de la balanza de pagos, que es lo que vimos un poquito más arriba, ¿no? Vale. De la expresión 7, que es la ecuación del equilibrio en el mercado de dinero, que es la curva LM para economía abierta, tenemos que I igual a 1 sobre H por K por Y menos M sobre P. Aquí tenemos I
igual a 1 sobre H por K. Ahora, este Y es el que acabamos de obtener aquí, es el Y testado, ¿no? Y lo vamos a poner ahí. Entonces, ahora M sobre P ya no es una variable exógena, como habíamos supuesto, sino que ahora depende de los movimientos que haya en la base monetaria. Entonces, en este caso, de los saldos reales o la oferta real de dinero, dijimos, dependía de mu. Este era mu, creo, ¿verdad? No era, déjenme cambiarlo para que no haya problema. Ese era mu, que era el multiplicador monetario. Mu. ¿Dónde está mu? Ahí está. Mu. Y aquí también. Mu. Y de la base monetaria, ¿sabes? Dice ahora, si ya analizamos esta estructura, esta composición, aquí estamos incorporando al sector real y al mercado de bienes y al mercado de dinero, ¿no? Si ahora estamos en condiciones de poder analizar los efectos sobre la balanza de pagos. Vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente sesión analizamos estos efectos sobre la balanza de pagos. Trabajen la ecuación, en la ecuación 7, que es la curva, el equilibrio del mercado de dinero, la curva LM, que tenemos Y. Ahora, aquí sustituyen el valor de 8 en 7, ¿no? Sustituyen el 8 en 7, copien esta ecuación tal cual está, y luego van a definir cómo queda planteada, ¿no? ¿Para qué? Pues para que podamos analizar los efectos sobre la balanza de pagos. Y ahí nos quedamos. ¿Les parece bien? ¿O ya se cansaron? Apenas está poniendo bueno esto. ¿Vale? ¿Lo puedo quitar? Sí, profe, está bien. Creo que se espantaron, ¿o qué? ¿Se espantaron o qué? ¿Por qué no responden? A ver. Ambrosio, la clase anterior tuvimos sesión, sí, ¿verdad? ¿Fue el viernes? Sí, profe. Y el primero no tuvimos, ¿verdad? Me dicen si estuvieron en la sesión anterior. Ambrosio Velázquez. Presente, estuve en Alba. Calderas Rodríguez. Presente, también estuve en las dos. Campos Torres. Presente, profe, estuve en las dos. Carrasco García. Cruz Martínez. Presente, la clase pasada me salí media hora antes. Vale. Esparza Escamilla. Presente, profe, estuve en ambas clases. Flores.